Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy, ante la proximidad de un proceso electoral que puede ser decisivo para la vida presente y futuro de la nación, vamos a tratar un tema que ha estado acaparando la atención durante mucho tiempo de la opinión pública nacional. Vamos a hablar de la compra del voto y del transfugismo, que se entienden en muchos sectores como dos de los grandes males de la política dominicana. Y para ello cuento con 4 profesionales de la comunicación, abogados, periodistas, catedráticos universitarios, los señores Yanel Ferreras, quien es un conocido politólogo, el abogado Tiago Marrero, Belarminio Ramírez, quien es un conocido asesor político, académico y politólogo, y el periodista Alex Jiménez, quien es director del semanario Primicias. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. ¿Qué daño le hace o no le hace daño el transfugismo y la compra de votos a la política dominicana? Bueno, lo primero es que el término transfugismo ya hay que comenzar a dejar de utilizar. Transfugismo viene de una época en que los partidos eran ideológicos, eran doctrinarios. Y el sentido de pertenencia entre el político de hoy y el político de ayer con los partidos cambió. Esa vez había que estudiar, había que organizar estructura, había que dirigir. Entonces, para una persona abandonar un partido lo pensaba mucho, porque primero le afectaba su imagen, su moral. A veces el dirigente estaba disgustado y para que no le dijeran traidor, optaba o por quedarse o por retirarse de la política. Cuando desaparece el partido ideológico, el partido doctrinario, y vienen las maquinarias electorales, y viene la supeditación de la política al dinero, entonces ese sentido de pertenencia cambió. Hace 20 o 30 años el partido era el importante y el partido le daba prestigio al dirigente. Ahora el dirigente, eso ocurre en Europa, ¿no? Ahora el dirigente dice que el importante es él porque es dueño de los votos y el partido es que se prestigia él estando ahí. Entonces eso cambió, por eso yo en vez de transfugismo uso el término puesto en el mercado. La dirigencia una mercancía cualquiera. Se han puesto en el mercado como una mercancía cualquiera. Y el que quiere comprar esa mercancía, que es lo que están haciendo los asesores del oficialismo, que son los que están comprando más, hacen un diagnóstico social, político. Y en ese diagnóstico se hace un inventario del liderazgo de los dirigentes que ellos necesitan. Cada dirigente de estos se le pone en un lado el estimado de votos que puede mover. Entonces, en base a eso, viene la oferta y el estímulo. Entonces, ese es el fenómeno. Entonces, lo que están haciendo es que se han puesto en el mercado como un negocio gordo, que puede, siempre en esa transacción hay pagos inmediatos y hay otra parte que se cumple después del resultado electoral. Incluso pago en naturaleza, supongo. También. Entonces, ese es el retrato real, que ya no se ve como algo amoral, no se ve como algo malo, ya no sienten bochorno ni vergüenza, ya no se ve nada, ya lo hacen como que no están haciendo nada malo. Realmente yo concuerdo bastante con el doctor Belarminio y eso se debe precisamente a que tenemos más de 20 años de mercantilización de la política. No solamente, ciertamente, quizá la denuncia que hay ahora mismo es porque el gobierno actual es que está supuestamente haciendo la compra de mayor cantidad de dirigentes, pero eso también pasaba justamente en el gobierno anterior. Yo recuerdo muy bien en la campaña de 2016 la cantidad de tránsfugas o de personas puestas en el mercado que pasaron justamente de las filas del PRD, se fueron justamente inicialmente a las filas del PLD, y eso ha venido pasando justamente desde el momento tal en que se comenzaron las maquinarias electorales, que podemos datar justamente desde el año 2000 particularmente, o con sus inicios precisamente en lo que fue en el 96-2000 con la llegada al poder de lo que yo siempre le he llamado y que siempre se lo he dicho a usted, la generación del 96, que es la que no gobernó por lo menos hasta el momento en que llegó el presidente Luis Abinader. El transfugismo en sí mismo es un daño importante a la democracia, es un daño tanto también a la democracia electoral, porque lo que ha provocado es justamente la degradación de lo que sería, lo que en teoría y lo que dice la Constitución y lo que dice también la práctica política de lo que son los partidos políticos. Y el transfugismo, si bien es cierto que hoy día todavía estamos en la etapa en que solamente hay un mercado electoral de entidades individuales, de candidatos o de dirigentes que se van de un partido a otro dependiendo de lo que le ofrezcan económicamente o redituándose desde el punto de vista político, también
tiene su origen justamente en la concepción patrimonial del Estado, que se ha afincado todavía más después de la muerte de los grandes líderes digamos, más bien del desplazamiento que hubo a partir del 96 hasta la fecha, que ha provocado justamente que ya no hayan estas ideologías que marcaban claramente cada uno de los partidos tradicionales de antes, y sobre todo lo que conlleva más que nada es esa laceración del sistema de partidos, al punto tal de que hoy día estamos en esta etapa donde estamos, digamos, haciendo un rating de quiénes son estos dirigentes, cuánto valen, cuántos votos estiman y todo lo demás. Pero vamos a llegar a un punto donde ya finalmente ni siquiera va a importar el partido. El partido va a ser como sucede en Perú, como sucede en Ecuador, como ha sucedido en otras instancias, donde el partido simplemente es una entelequia jurídica para poder participar en las elecciones, pero no existe el partido como tal, sino lo que existe es una entidad. Y ese es el gran problema que inicialmente de fondo tiene lo que es el transfugismo, y es lo que, para evitar la disolución del sistema de partido y con ello digamos, el riesgo de que nuestra democracia, por más aburrida y mala que pueda ser ahora mismo, se pueda ir al carajo, y disculpen la sección, es lo que tenemos que tratar de evitar como, digamos, ciudadanos que estamos ahora mismo, dado que si seguimos con esta falta de bochorno de parte de los dirigentes políticos que de un momento a otro son de un partido y no le va bien o se encojonan o lo que sea, se van directamente para otro lugar porque le ofrecen un mejor rating político, porque le ofrecen algún tipo de prebenda. Si seguimos así, va a llegar un momento donde se va a disolver el partido político. Licenciado Ferreira. Mira, yo creo que tenemos que marcar una diferencia entre los términos y la actualidad política, porque por un lado nosotros estamos todos convencidos de que no le hace bien a ningún sistema democrático ni la falta de ideología política, ni mucho menos la compra de mercancías humanas como si fueran una papa o una verdura. Al final yo pienso... Un detergente. O un detergente, o un papel higiénico también. Yo creo que al final lo que ha provocado todo este movimiento de personas es la falta de criterio y de formación de cuadros. Con el levantamiento, con la muerte del doctor Balaguer, que era el padre del pragmatismo político, Peña Gómez, que creía en la ideología de los comités de base, y el profesor Juan Bosch, que formó una escuela de cuadros, con la muerte de ellos tres vino de plano el pragmatismo general, que llegó junto con la apertura ahora de la comunicación digital, la 2.0. Ahora bien, en la actualidad lo que se quiere es dividir lo que es ese episodio negativo de la vida política de contaminar un proceso electoral. Entonces tenemos que marcar con cuidado cuáles son los ritmos que vamos a tomar, porque es evidentemente necesario marcar aquí de que no todo el mundo, el que habla de transfugismo, tiene la calidad moral de Rafael Tena. Porque hoy estamos tocando con guitarra y ayer tocamos con violín. En el caso del presidente Luis Abinader, que es la figura del cual la mayoría de los ataques en el término transfugismo y compra de votos le ha marcado porque es el candidato del oficialismo, yo creo que tenemos que ser justos. El presidente no ha sido capaz de emitir un solo decreto para comprar a un dirigente político. En el caso hipotético de que la gente se mueva en una dirección y otra, yo creo que aquí hay que conocer la naturaleza del dominicano. Aquí nadie quiere perder. Correcto. Aquí incluso en la gallera, cuando el dueño del gallo sabe que va a perder, lo que hace es que apuesta en contra y entabla, porque el dominicano no quiere perder. Yo quiero decir que no solamente se puede hablar de los políticos, o sea, que caen en lo que estamos debatiendo. En el año 1996, aquí se dio un fenómeno con un grupo de militares que estaban comprometidos abiertamente con un movimiento encabezado por el doctor José Francisco Peña Gómez. Y sorpresivamente comenzaron a aparecer en los primeros decretos militares que emitió el entonces presidente Leonel Fernández. Y parte de los miembros del grupo militar del doctor Peña Gómez, que fue un tema que salió a relucir en la negociación del Pacto por la Democracia con Balaguer, que el propio Balaguer habló de que había muchos militares de un bando y muchos militares de otro en aquel momento. Pues brincaron la tablita, pero también brincan la tablita y se ponen en el mercado para conectar con nuestro hermano. Gente de la sociedad civil, gente de los frentes barriales, gente de grupos populares. Y es una sociedad donde no solamente nadie quiere perder, como dice Ferreira, sino que la gente se ha metido en la cabeza que tiene que estar en el ejercicio del poder, como sea. Yo creo que es una práctica que va ganando terreno en el Pero la verdadera tragedia de estos dos fenómenos, ¿no?, que evidentemente dañan por lo menos la transparencia de los procesos electorales y la forma de hacer política, es que no hay forma de evitarlo, porque ¿cómo tú prohíbes
que una persona se convierta de la noche a la mañana de un político a una mercancía negociable en el mercado. Pero ahí es que está la amenaza sistémica, porque, por ejemplo, a mí lo que me preocupa, pues, eso que ha dicho Ferreira, el transfugismo siempre ha existido. Correcto. En una dimensión más que en otra. Lo que pasa es que los niveles de ahora no tienen precedentes. Tú ves la cantidad de gente que fue electo alcalde y regidores en febrero, que ya cambiaron. Antes los presidentes mantenían... Yo conozco casos, por ejemplo, de gente que quiso apoyar a Balaguer, gente de Peña Gómez, y Balaguer le dijo que no aceptaba el apoyo. O sea, porque entendía que tenía que cuidar los partidos, el mismo sistema. Ahora no se está cuidando el sistema, es el nivel, es la proporción. Y el punto peligroso es que esto no lo podemos ver solo en el calendario electoral. Porque el transfugismo a los niveles que se está dando se va a convertir en cultura política. Que ya lo es, ya es una cultura pero política. ya cuando se habla de cultura, a veces la cultura lleva siglos cambiarla o nunca se puede cambiar. Entonces, al convertir el transfugismo en una cultura, estamos dando un paso hacia la plutocracia. Porque el transfugismo pone el terreno fértil para la plutocracia, porque es la supeditación de la política al dinero. Entonces, si la mayoría de los dirigentes se ponen en el mercado tratando de buscar plata o una pensión o una liquidación o haciendo un negocio personal y familiar, va a quedar el poder político en el mañana solo en quien dispongan de mucho dinero para hacer esa transacción. Y después de la plutocracia entonces viene la dictadura. Ahora, porque si la sociedad, se queda sin partido, esa dispersión social, que tú no tienes sentido de pertenencia con nada, ni con organización política, ni religiosa, ni comunitaria, ni profesional. Mañana frente a una crisis no hay cómo entonces crear legitimidad sistémica. Es evidente entonces que esos dos fenómenos están disminuyendo la calidad de la política. Es que es una enfermedad patológica de la democracia. Fíjese lo siguiente, don Miguel, mire, y esto es importante. Conocer la historia, y usted que es un historiador, es sumamente interesante porque lo que estamos viviendo ahora se parece algo a lo que vivimos en la República Dominicana desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los partidos de bolos y coludos y todo esto. En aquel momento también había no era transfugismo, en aquel momento era todo el mundo lo que... yo estoy con el general aquel porque ese que me va a dar de comer en ese momento. ¿Y qué pasaba en ese entonces? Había una inestabilidad política enorme. Y nosotros, como dice muy bien Bellamino, estamos rumbo justamente a ese panorama otra vez. ¿Por qué? Porque no hay una solidificación de lo que serían los cuadros, como mencionó el amigo Ferreras. No hay una formación política, no existe ningún tipo de sanción. Y usted dice, no se puede evitar que nadie de un momento a otro cambie de partido. Sí se pudiera. Y para eso tenemos que sentarnos a hablar de una ley electoral más robusta y que sancione claramente lo que sería el transfugismo político. Sobre todo porque el que más preocupa no es el que se está dando en este momento electoral, sino el que sucede justamente después de electos los cargos. Porque ahí hay una defraudación al voto de la gente. Entonces, ¿cómo se puede sancionar eso? Primero, yo siempre lo he dicho, cuando sucede algo como ello, la persona que es tránsfuga tiene que perder el puesto. Claro, y porque el puesto le pertenece al otro partido, claro, porque la gente votó de ese partido, votó claro, por él, porque era el candidato lo que pasa es, don Miguel, es que lo primero que no se quieren poner de acuerdo para que eso suceda, porque están en una conchupancia constante, son los mismos partidos políticos, porque son ellos que hacen la ley electoral. Y la sociedad civil siempre ha intentado de alguna forma que se castigue claramente lo que es el transfugismo, pero cada vez que llega un proyecto de ley bien hecho por parte de la Junta Central Electoral, más la sociedad civil, en el Congreso, ¿qué hacen? Lo amañan todo. Y ellos buscan un bajadero en la propia Junta para violar. Hay un detalle aquí, porque tú mencionas un elemento que realmente yo no le veo la calidad moral para cuestionar a los partidos que a la sociedad civil. Porque también la sociedad civil participa de los procesos y siempre está donde se está el gobierno. La sociedad civil nunca se pone del lado contrario a donde está el Poder Ejecutivo. Pero que eso ha venido, escúchame. Tengo que interrumpir aquí, porque es importante. Escúchame un momento, hay dos elementos. Hay dos elementos que van a contrarrestar el transfugismo y la compra de votos. Esos dos elementos son la educación y la formación de cuadros y segundo, la meritocracia política. Si aquí hay personas con mérito suficiente, con preparación académica, no solamente intelectual, sino preparación política, porque hay dirigentes en San José de Mendoza que no han ido a la universidad,
pero tienen 20 años cargándole voto al Partido Reformista, siendo dirigente comunitario, que usted va a las 12 de la noche y lo levanta porque se murió doña Juana, ese dirigente tiene un mérito. Entonces, si tú al final de la jornada política sustituyes a ese dirigente porque Juanquincito me caiga bien o porque usted hable bonito, eso también es parte del transfugismo. Porque al final, ¿tú sabes qué está pasando aquí ahora? Lo que aquí es un ajuste de cuenta. Porque el liderazgo político de los partidos no tiene la calidad moral de retener sus cuadros. Pero ¿por qué tú usas tanto el término calidad moral? Estamos en un panel de alto nivel. Ese término no ajusta en este escenario. La calidad moral de Emilio la da. Te voy a explicar algo. Tú has hablado de formación. Los partidos dejaron de ser escuelas de formación de cuadros, no porque la dirección de los partidos quiso que eso sucediera. Por ejemplo, yo era el secretario nacional de capacitación del Partido Reformista. Yo me formé en la democracia cristiana, en doctrina y en teoría. Y al mismo tiempo yo era director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de la Tercera Edad. Llegó un momento en que todos los programas de formación de todos los partidos colapsaron porque el dirigente decidió que no quería formarse, porque eso tuvo que ver con la llegada de la TV Democracia, el telecable y todo un movimiento mundial, donde los partidos perdieron el control de la gente por la gran cantidad de información que comenzó a circular. ¿Pero sucedió o no pero sucedió? Espérate, pero que no fue por descuidos partidarios. Bueno, pero sucedió. Perdón, tú ahora mismo abres una escuela de formación política y no va nadie. Las escuelas de ciencia política en las universidades las hemos ido cerrando todo por falta de matrícula. Yo lo que sí quiero decir, cuando hablamos de la sociedad civil que no tiene, decía el amigo, no tiene calidad moral. No dije eso. Dije que la sociedad civil no tiene la calidad de cuestionar a los partidos. Pero porque claro, déjame decirte algo. Claro que tiene calidad de a cuestionar pesar de partidos. que tenemos partidos debilitados, déjame decirte que si hoy tenemos libertad de expresión, se debe a los partidos políticos y tenemos que preservarlo. Cuidado, estamos criticando el modelo de compra y de clientelismo, pero el instrumento institucional dominicano para garantizar la democracia son los partidos políticos, no es la sociedad Estamos civil. de acuerdo contigo, yo no estoy en desacuerdo contigo. De hecho, eso no lo discute yo nadie. estoy incluso muy de acuerdo contigo con que parte de atacar lo que es el transfugismo tiene que ser con el fortalecimiento de las escuelas de formación de los partidos, es decir, fortalecer los partidos. Yo estoy totalmente de acuerdo porque los partidos son muy necesarios. De hecho, la Constitución, en el artículo 216, establece, un momentito para terminar esa idea, establece justamente que la misión política, y ahora bien, el descalabro que existe actualmente en la sociedad civil no empezó en este momento. Ese descalabro viene precisamente desde, yo diría, 2010, 2012, desde el momento que comenzó la compra por parte de los mismos sistemas de partidos políticos que tenemos ahora mismo, de los principales activistas de la sociedad civil. Pero la sociedad civil sí tiene calidad para poder... ¿Cuál ha sido el fruto de esas prácticas Lo que pasa en la política dominicana? Es que tenemos que entender que hay una nueva sociedad, hay una nueva mente social, hay un nuevo corazón social. Esto no lo dictamina ningún partido ni ningún líder, señores. Es un mundo que cambió, la sociedad cambió y dentro del cambio social está la supeditación de la política al dinero porque las campañas encarecieron mucho. Pero la sociedad cambió, pero los valores siguen latentes. No, pero los valores cambiaron porque los antivalores de hace 20 o 30 años son los valores de hoy. Hoy lo que está en juego en el escenario político, es ganar a la toda importancia suya depende de que usted tenga dinero o quien le dé dinero, sin importar de dónde venga ese dinero. Pero aquí vengo, entonces, la forma de regular eso, vuelvo y repito, los partidos son los que han hecho precisamente que se encarezcan la campaña. Yo quisiera oír al señor Jiménez. Mira, yo pienso que en el proceso electoral actual hubo un gran elemento que contribuyó al cambio de mentalidad de muchos miembros de partidos políticos, cuando con una simple encuesta, sustituyendo la democracia interna de los partidos políticos, se comenzaron a inventar una serie de candidatos que a base del dinero se impusieron frente a los candidatos que Janel está mencionando, que se fajan en el barrio, que tienen 30 años trabajando, que van a la funeraria, que son los que mantienen el té. Y la otra cosa que quiero decir en exclusiva para este programa, sobre algo que quiero que analicemos. Tenemos que hacer una pausa breve. Después de la pausa, entonces. Bien, todo parece indicar que mientras a más funeraria van, mayores posibilidades tiene un político en la República Dominicana. Hacemos una pausa y regresamos después de ella. Por favor, continúe con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana.
Es un debate muy interesante porque versa sobre un tema que ha estado siendo muy debatido en los últimos años, incluso en la República Dominicana, y que angustian a la sociedad dominicana. Es decir, la práctica del transfugismo y la compra de votos para superar, especialmente en los periodos electorales. Bueno, yo quisiera saber, esa práctica, ¿cuál ha sido el fruto de esa práctica? Mira, yo quiero completar lo que iba a decir en el pasado segmento. El gobierno dominicano envió al Congreso Nacional en el pasado un proyecto para asignarle el 10% a los cabildos del país. ¿Qué pasa? Que todos los gobiernos han violentado esa ley. Y Luis Abinader se propuso, conjuntamente con el alcalde de La Vega, que se llama Kevin Cruz, encabezar y darle seguimiento al mínimo cabildo del país. Y comenzó a aumentarle los recursos, a mandarle a obras públicas, a atender las juntas municipales. Y Luis Abinader comenzó a ganarse el cariño de todos esos alcaldes opositores con más recursos. Y de ahí sale un vínculo que incide en que mucha gente que no ganaron aspirando a alcalde de los pueblos, se le viraran a la fuerza del pueblo y al PLD y a otras fuerzas políticas. Abinader con muchas habilidades. Pero esa parece una modalidad de la compra. Sí, pero, bueno, no pero realmente muchos pasaron. Sí, pero esa es una estrategia. El padre de eso, por ejemplo, fue Amable Aristi Castro, que llegó a la Liga Municipal Dominicana, le mandó de regalo una pistola a cada síndico. ¿Pistola? Sí, una pistola y facilidades para una camioneta. Por eso cuando vino el proceso siguiente, Amable fue reelecto en la Liga con el voto de todos los partidos. Se convirtió en el más querido de todos los alcaldes del país. O sea, son estrategias, pero que estamos viendo algo de sociología, de conducta, de cultura. Lo que estamos viendo es mucho más peligroso, mucho más delicado. Y esto, los asesores de Luis Abinader, que son colegas míos, miembro de ALACO, yo soy director de ALACO República Dominicana, que es la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, diseñaron la disolución de la partidocracia dominicana para crear lo que se llama el régimen de plutocracia, que es hoy, que es gobierno de los ricos. ¿Pluto o putocracia? Plutocracia. Yo entendí putocracia. Por primera vez en la historia dominicana, más del 90% de los integrantes de un gobierno son todos millonarios. Y los cargos que mueven dinero en todas las instituciones de este país, los carguitos, hasta los que autorizan comprar papel y servilletas, lo pusieron ellos. O sea, esto es un diseño que va a aniquilar la partidocracia como plan, como estrategia, y en cierta medida lo han ido logrando. Entonces, en la medida que tú aplastas los partidos, porque esto comenzó 2 meses después de Abinader juramentarse como presidente, le habló a este país un discurso de 3 minutos para anunciar que donaría su sueldo y para ahí mismo decir que quería la mitad del financiamiento que le tocaba a los partidos para el año siguiente quitárselo, y pretendió quitárselo. Entonces, Ferreira, por ejemplo, dijo que los partiditos lo apoyan 22 y no le ha dado decreto, pero es peor. Si tú tienes una democracia incluyente, a los partidos pequeños tú le das un cargo para que sirvan a la nación desde ahí y que su gente trabaje ahí. Pero ahora lo están apoyando 22 partidos por amor, por bonito. ¿Quién cree eso? Pero apoyaron a Danilo. Sí, no, pero por cuota de poder. Perdón, por cuota de poder. Perdón, ahora lo están apoyando sin recibir cuota de poder. Y al no recibir cuota de poder, todos ellos van para el sepulcro después de estas elecciones, porque se van a quedar sin dirigentes. Yo honestamente creo que Bellamino se está adelantando porque todavía no ha ganado la elección de Luis Abinader, no ha ganado esa alianza. Pero el daño está hecho. Pero que todavía no sabemos. Sí, pero 22 partidos sin un decreto. ¿Quién ha visto una cosa así? Acuérdese, por ejemplo, que Wessing Chávez fue director del Bienestar Nacional, el producto de la alianza que hizo el PQDC con el PLD. Eso va a pasar igualito, igual va a pasar igualito cuando Abinader gane, si va a ganar, porque como dicen las encuestas, ahora en mayo, y venga nuevamente el gobierno, posiblemente usted va a ver cómo se van a repartir todos los cargos. Igualito. ¿Tú crees? Claro que sí, porque esa dinámica, o sea, hemos comenzado a hablar de transfugismo. La dinámica de compra de voluntades no solamente es a nivel individual de la mercancía como el ser humano que estamos hablando, sino también es a nivel de la franquicia que son los partidos políticos. No, eso no es nada nuevo. Ahora, lo que yo siempre he dicho es un deber de la ciudadanía a través de la sociedad civil organizada de comenzar a fomentar un verdadero debate para poder poner freno a este tipo de preguntas. Escúcheme, don Miguel, porque tengo que recoger lo que los panelistas han dicho. Yo creo que lo que inicia diciendo
mi querido director, es real, porque yo lo viví. Y en principio no podemos confundir la decencia y la pulcritud en el ejercicio del poder del presidente Abinader con estrategias que el Belarmino está marcando. Yo estoy convencido que cuando se le adjudicó presupuesto, porque aquí había un abandono muy grande. Tú eres miembro del equipo íntimo de Abinader. Tú te reúnes con los consultores de Abinader. Es que tú no participas en esa escena de poder. Tú has venido aquí como un defensor de Abinader, pero es que tú no tienes el estatus ni el gobierno para defender algo que es indefendible. Pero yo creo que yo no te incidenté en tu discurso. Bueno, pero que eso hay que irlo aclarando. Porque Abinader. No, pero pero tú lo estás acusando injustamente. Yo no estoy acusando, entonces, yo estoy presentando una perspectiva de lo que está sucediendo. Lo que tú estás presentando no es real. Bueno. No es real y carece de todo fundamento. El presidente Abinader le estableció a todos los directores de distrito, porque yo tengo también la tesis de un director de distrito contrario al gobierno, que recibió X cantidad de aceras y contenes. Y cuando le llegó eso al dirigente, a un distrito municipal que yo conozco, el alcalde dijo, qué raro, que este presidente me está dando lo que no me dio el mío. Eso lo vi yo. Y referente a lo otro, Belarminio, yo no voy a rebatir lo que tú estás diciendo. Ahora, permíteme no compartirlo. Aquí no hay posibilidad de destruir los partidos políticos. Si hay miembros de la oligarquía en el gobierno actual, un rico también tiene derecho a ser funcionario público. Nosotros no podemos cuestionar de que si una persona rica va al sector público es porque sea ladrón, porque también no podemos ser renegados. El pobre puede ir como va el rico. Nosotros tenemos gente que no tiene nada, que están en el gobierno, y otros que tienen sus problemas resueltos también. Pero que eso siempre ha sido así de la vida. Exactamente. Eso no es el problema. Realmente, aquí ahora mismo, yo comparto parcialmente lo que dice Belarminio, sin necesariamente hablar directamente del presidente Abinader, porque entiendo que no hay base aquí para tildar esa situación. Ahora, sí, yo sí pienso, honestamente, que esta práctica, que es lo que venimos a hablar del transfugismo, los primeros que tienen que ponerse una camisa de fuerza son los partidos políticos. Y para poder obligarlo a que se ponga una camisa de fuerza, es necesario que la ciudadanía consciente, a través de este tipo de debate, a través de este tipo de charlas, comience a empujar por una ley electoral que comience verdaderamente a sancionar esta práctica tan dañina que lo que va a provocar es justamente la disolución del partido político. Desviar un poco la conversación hacia un punto. Es decir, esa práctica que aquí se ha denunciado, ¿no? Y que todos ustedes admiten que es una práctica dañina al sistema democrático. ¿Qué influencia puede tener en las elecciones del próximo domingo 19? Bueno, mucha influencia. Bastante influencia, claro que sí. O sea, porque es que en política, en campañas electorales, primero tú escoges una estrategia y en base a esa estrategia tú diseñas un plan. O sea, el equipo que asesora a Luis Abinader es de lo mejor. Han contratado consultores de los demás prestigios del continente. Y desde un principio la estrategia de debilitar a los partidos de la oposición la han ido aplicando al pie de la letra en una dimensión mayor de lo que calcularon. Pero yo lo que quiero... yo tengo que hacer un punto aquí, porque es que, y honestamente, yo sé que ya te lo he dicho eso. Déjame decirle eso. Pero conservemos, señores, conservemos. Déjame terminar. Conservemos la temperatura. Porque, por ejemplo, yo sí quisiera que me diera la palabra después. Lo que dice Ferreira del trato a los alcaldes. Su amigo Ferreira. Sí, es verdad. O sea, hay un alcalde de un municipio muy importante, que fue mi alumno, que yo fui su asesor, que en una ocasión fue candidato a senador del PLD y estuvo a punto de ganar. Y en el motivo que él tuvo que ir para irse de la fuerza del pueblo, fue que Abinader como presidente le escribía cada rato directamente y estableció un tipo de comunicación con él distinto a la que mantenía con Lionel. Pero que esos son otros detalles. Estamos viendo aquí un problema sistémico de cultura política. Estamos viendo algo muy peligroso que si no le ponemos un muro de contención, que puede ser la ley, mañana nos podemos quedar no solo sin partido, nos podemos quedar sin democracia. Porque Venezuela, que fue la democracia modelo, donde todos fuimos a estudiar en los años 70 y 80, hoy miren en lo que se ha convertido. Y tenía los dos partidos referentes de América Latina. De la socialdemocracia y de la democracia cristiana. Nosotros no puede pasar lo mismo. Déjeme hacer la respuesta. Mire, mi problema con lo que usted está diciendo, que estoy de acuerdo con el peligro que representa esta práctica y lo dañino que puede ser y lo determinante que va a ser justamente para estas elecciones, es que es como que nos estamos olvidando de que eso viene pasando desde hace 20 años. Ese es mi gran problema. O sea, mi problema es que eso no es de ahora. Y yo quisiera haber leído críticas tan férreas cuando hubo
el gobierno pasado y el anterior, pero no fue así, porque es común y corriente que cada vez que se acercaban las elecciones presidenciales, los presidentes a través de su partido ¿No será alianzas. que lo que ha cambiado es la intensidad de esa práctica? No, es lo mismo, es que en el 2016, señores, en el 2016 el PLD ganó con 62% y eso no fue en base a simplemente una gestión extraordinaria del presidente Danilo. No fue en base a eso, fue en base a acuerdos importantísimos entre el PLD y todos los aliados que hoy día están en el PRM por lo mismo. Por eso yo le digo a Belarminio que vamos a esperar cuando terminen estas elecciones y usted verá que va a pasar lo mismo. Dirigentes de partidos políticos van a pasar a dirigir instituciones. Pero igual. vamos a escuchar. Yo pienso que no se puede nada más analizar el tema de transfugismo hacia Luis Abinader y el PRM. Exactamente. Cuando Danilo Medina, y yo estaba en Juan Dolio el día que se decidió la reelección, que se produjo el primer choque entre Leonel Fernández y Danilo Medina, pues yo estaba en una casa cerquitita donde estaban reunidos los PLDistas decidiendo el tema de la reelección. Después de esa guerra que comenzó con la candidatura de Gonzalo Castillo, aquí hubo una fiesta diaria de que gente del PLD se marchaban todos los días para la Fuerza del Pueblo. Y en ese momento simplemente se hablaba de cambio de un partido a otro. O sea que ha habido un fenómeno. Aquí Balaguer nombró a Pablo Rafael Casimiro Castro, no sé sobre qué base, de acuerdo, cónsul en Miami, pero también el doctor Balaguer nombró a Moisés Blanco Genao, que fue un alto dirigente del comité central del MPD. La política tiene una historia grande en cuanto al cruce de gente de un partido a otro. Y finalmente, en mi opinión, Julio César Valentín tiene un partido que acaba de sacar una gran cantidad de cargos y sin embargo mucha gente que se han ido del PLD y de la Fuerza del Pueblo no se han juramentado en el PRM, sino que lo han hecho a través de Valentín. Y esto es una mezcla interesante para estudiar. Pero la pregunta que hace don Miguel, que si eso va a reflejar el resultado final de las elecciones, yo creo que después de la muerte de Trujillo hasta la fecha, es muy rara la ocasión, cada 4 años, que unas elecciones presidenciales no terminen dividiendo un partido y creando un nuevo partido. Se creó el BIS, el PRI, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, todo ha sido en base a una creación de un conflicto interno. Pero todos vienen del mismo padrote, ¿no? Exacto, pero se van. Entonces, cuando Juan Bosch se va del PRD, que no está de acuerdo con Peña Gómez, ¿es un tránsfuga? No, creó un nuevo partido que se llama PLD. Cuando Leonel Fernández forma la Fuerza del Pueblo, ¿es un tránsfuga? No, formó un nuevo partido que se llama Fuerza del Pueblo. Ahora lo que hay es una corriente muy delicada también. Pero él era presidente del partido. Y se fue. Bueno, tras perder una convención. Pero se fue. Entonces le cabe la parte de tránsfuga, porque se fue. Entonces hay un detalle. Ahora lo que se visualiza es, todas las encuestas serias determinan que Luis Abinader gana entre un 60 y un 70. Yo creo que gana con un 63. Lo que hay que buscar es cómo contaminar el proceso a tal punto de que amenazaron con retirarse del proceso electivo. Eso sí es peligroso. Hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Pero nunca se oficializó esa amenaza. Pero se mencionó. Entonces, en un proceso donde usted dice, a menos de una semana de las elecciones, de que vamos a ganar porque usted compró o vamos a perder porque usted se fue, es no reconocer. Yo creo que lo más importante aquí es presentar hacia el futuro propuestas diferentes, porque en el 28 se va Leonel, se va Danilo, se va Luis y se va Hipólito. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa y ya regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Continúe con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando muy animadamente, por supuesto, con 4 distinguidos profesionales dominicanos sobre los males, de 2 males específicos de la política dominicana, el transfugismo y la compra de votos. ¿Existe la posibilidad de que pueda haber una medida legal que pueda impedir esa práctica o no? Claro que sí. Pero la ley lo prohíbe. Bueno, pero lo prohíbe, pero sin embargo, teóricamente lo prohíbe, pero no tiene una fuerza como para impedirlo. Vamos a ver, ahí yo puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la compra de votos, que es lo que menos hemos hablado en el día de hoy, en realidad, pero la compra de votos está claramente sancionada en la norma y hay una procuraduría especializada electoral para estos fines. Ahora, pero se vio evidentemente en las elecciones municipales. Se vio evidentemente en las elecciones municipales y posiblemente se vaya a ver también ahora en el próximo 19 de mayo. El asunto reside primero en que, a pesar de que existe esa procuraduría, no hay los recursos suficientes para poder ponerla en marcha y ejecutar todas las medidas que establece la ley. Yo sí pienso que a través de una reforma electoral
se pudiera incentivar a que por lo menos se castigue un tipo de transfugismo, porque hay varios tipos de transfugismo. El tipo de transfugismo que más daño le hace a la democracia el que se lleva un cargo político. El que se lleva un cargo político. Ese sí le hace mucho daño a la democracia, porque ese es un fraude, como dije yo, al voto de la ciudadanía. Y ese, por lo menos a través de la ley electoral, se pudiera comenzar a regular. Eso es muy importante. Yo entiendo que es importantísimo que la clase política, presionada por la sociedad civil y por las opiniones de los ciudadanos, comience a sentarse nuevamente para poner un coto a ello. Porque no podemos tener una persona que sale electo diputado por un partido y luego decide que a mitad de camino es de otro partido. Eso no puede ser posible. O es independiente. O es independiente. Eso no es posible. Los cargos deben de ser de los partidos. Eso no es posible. Sí, eso porque no es posible. se elige una gente con los votos de un partido. Claro. También hay otro asunto muy importante que hay que tomar en cuenta. Regular las alianzas en términos no solamente electorales para fines de cómo es que se tienen que realizar, sino también los fines finales de las alianzas pudiera hacerse a través de normas. Porque se sabe muy bien, y es lo que yo he venido tratando de exponer en el día de hoy, la práctica de comprar franquicias para que éstas sean una sigla más en una alianza opositora, en una alianza de gobierno, lo que incentiva de alguna manera es, mira, yo lo que tengo es este partido, ponme aquí en la boleta y tú tienes una alianza más, posiblemente te sume un 0,5% de los votos que hay, pero tú me vas a dar a mí una institución. Y lo que siempre se ha hecho, lo que siempre se ha pactado desde antes era que, dependiendo de la cantidad de votos que sacara la franquicia, le iba a tocar una dirección, una institución descentralizada, un ministerio, como mucho, digamos así. Aquí se da un fenómeno muy particular que no se da en otros países con más tradición democrática que la República Dominicana, es que usualmente aquí los dirigentes políticos de un partido van al gobierno y desnudan al partido. Correcto. Y esa es una práctica que a mí me parece perniciosa. Pero una cosa que quiero, para yo poder terminar, una forma de regular este asunto de lo que tiene que ver con los partidos es que necesariamente la ley electoral tiene que ser mucho más fuerte para el mantenimiento y el reconocimiento de los partidos. Y aunque yo creo mucho en el sistema de partido político como el eje importantísimo para el mantenimiento de la democracia, no menos cierto es que no podemos tener una pleyada de partidos que al final lo que son pequeños satélites o sanguijuelas al final, como yo le digo a muchos, que no aportan absolutamente nada al sistema de partidos. Y eso pasa porque ahora vamos a tener, ¿cuántos partidos que tenemos ahora? ¿Cuántos? 31, 32. Más de 30. Bueno, el financiamiento estatal de la actividad política estimula la proliferación de partidos. Pero no es eso, es el mantenimiento. Porque hay que tratar de regular eso, porque realmente aquí hay dos partidos en una habitación. Claro. De una familia que se discuten una noche y no estuve yo de acuerdo con Belarminio como esta noche y mañana Belarminio se va de mi partido y forma pero otro. ustedes se van a estrechar la mano. Pero ¿no? claro, no, pero es que él y yo somos uña y dedo. Mira, con el asunto de los partidos, yo recuerdo porque yo también soy miembro de Participación Ciudadana y desde un principio yo he venido trabajando en todo lo que es el rediseño del Estado Dominicano y los libros nuestros son textos de derecho electoral y constitucional en todo este país, todas las universidades de este país. Y eso nosotros nos lo hemos ganado en base a trabajo y esfuerzo. Hace 20 años, por ejemplo, yo pensaba igualito que tú. Yo pensaba que a través de las normas podíamos mejorar la democracia y cambiar la sociedad. Ya hoy yo pienso diferente. ¿Por qué razón? Sí, porque ya me di cuenta que solo con la conducta que conduce a cultura se logra. Exactamente. Aquí la norma tú la haces, al otro día la pisoteas. Por ejemplo, eso que dijo mi amigo Ferreira, por ejemplo con Leonel cuando se va del PLD, que él se fue para otro partido y la Junta no debió aceptarle la candidatura en el 20. La Junta violó la ley por temor a un liderazgo. O sea, se han hecho una serie de bajaderos y de vagamunderías que reflejan nuestra fragilidad institucional y nuestra falta de voluntad en las instituciones para aprobar las propias leyes, las normas que son buenas. Claro. Todo aquí está regulado y está prohibido. Entonces, el asunto es el siguiente. Por ejemplo, la compra de votos, aquí se ha comprado votos toda la vida y se va a seguir comprando votos toda la vida porque eso tiene que ver con la pobreza. ¿Y cuánto vale un voto realmente? Bueno, pero por ejemplo, yo le puedo decir, en los tiempos de Balaguer en mi pueblo, siendo yo un muchacho, yo conocí una persona, por ejemplo, allá el cacique era Jesús María Paniagua del Partido Reformista, que fue senador toda la vida. Y una hija de él, por ejemplo, yo recuerdo en mi pueblo que amaneció... ¿Eso era en Asua? En Guayabal de Asua, de madrugada, pero ahora es la forma.
tocando puerta por puerta, y cuando dio las 5 de la mañana ya había comprado todos los votos que necesitaba. Y las mañas son según la temporada. Pero ahora hacerlo público frente a los recintos, o sea, eso ahora no va a ser igual el 19 como pasó el 18, porque ahora la propia Junta va a impedir que se monten esas carpas al frente y ese aglomeramiento humano en los recintos, eso no va a suceder el domingo 19. Para cuidar la propia democracia dominicana, el propio proceso. Y el PRM como partido y el gobierno entero ya va a contribuir a que no se dé ese amotinamiento de convertir los recintos de votación en comando de proselitismo como sucedió el 18 de febrero. ¿Y qué podría pasar en el caso eventual de que eso no ocurra? Que se instale nuevamente carpas. No, es que ya la Junta está empoderada porque los observadores de la OEA también insistió mucho en eso. Pero es que fue algo muy feo, que el propio PRD, voy a decirlo, el PRM no diseñó eso de manera estructural desde arriba. Hay que hablar claro. Lo que pasa es que cuando tú tienes un partido grande que gobierna, cada unidad partidaria en el municipio, en la circunscripción, traza su propio plan y su propia estrategia. Desde mi punto de vista, eso no respondió a algo trazado desde quien preside la organización. Yo lo creo también, porque eso hubiese sido un harakiri. No, y después de que porque eso le hizo daño a ellos. Cuando tú evalúas, eso fue una mancha que ellos no tenían necesidad de buscar esa mancha. Después que Ale estimule su pensamiento, yo voy a dar un detalle que yo creo que vamos a sincronizar todo con esto. Pero mira, yo lo que quiero como un aporte histórico, a Miguel y a mí nos gusta mucho la historia y a Belarminio, de todas esas cosas que han pasado. Aquí se compra el voto y de diferente manera, aquí se llevaban a los pueblos patanas de lavadoras, de nevera, a los sectores donde más criticidad había frente a un partido y le llevaban licuadoras y son maneras de comprar el voto en lugares pobres. Ahora, yo creo en la inutilidad de la compra del voto. Porque ¿cuántos votos se necesitan comprar para tú cambiar el curso de un proceso electoral? Bueno, en un municipio a veces 10 votos. No, es que hasta por un voto. Hay un municipio, y eso cambia la diferencia. Hay un municipio aquí en la provincia de María Trinidad Sánchez que el alcalde perdió por un voto. Un voto. Entonces, y en Dajabón también. Entonces, por eso es importante. importante. Dajabón fue por 4. Primero había perdido el alcalde por 1, pero luego ganó por 4. Pero lo que se quiere decir es, en el pragmatismo político, y los que son expertos en marketing político saben que un voto es importante. Un solo voto es importante. Muy importante. Ahora bien, este fenómeno a través del tiempo, cada cierto tiempo tiene forma diferente y mañas diferentes. En el pasado se utilizaba la cadena. ¿Qué era la cadena? Que los primeros cuadros iban a un centro de votación, sacaban la primera boleta en blanco y fuera un dirigente regularmente del poder, la marcaba, le daba 500 pesos y él le traía en blanco. Y esa era una forma de un marcado en línea. Pero ahora no es posible eso porque... Sí, lo hacen, claro. No, porque hay una sola boleta. No, lo hacen, es que se la sacan, la pueden sacar, porque déjame decirte pero que son entonces personas, no pueden depositar el voto. La depositan, la que sacan nuevamente adentro. Pero porque tiene que haber una complicidad de todos los que están exactamente, ahí. Una cadena. Una cadena. Otro mecanismo que se utilizaba en los últimos 20 años era que en el colmadón, esta degradación social de delincuentes fumando y bebiendo romo desde por la mañana, al mediodía le decían al dirigente, aquí estamos reunidos, somos 9 y con nosotros nadie ha hablado y eso lo sabemos. Y venía un dirigente del pueblo. Sí, muy persuasivo eso. Es que hay un decálogo del lenguaje de la compra del voto. Conmigo nadie ha hablado. Estamos reunidos y mamá no ha cenado. Debemos 10 cervezas en el colmado y no le hemos pagado. Todo eso es parte del lenguaje. Entonces, ahora venir a adjudicarle al proceso actual, yo creo que no es justo. Ahora bien. Repítelo. Conmigo nadie ha hablado. Somos 9 y estamos viviendo de temprano. Debemos 10 cervezas y mamá no ha cenado. Al final, el dirigente va al mediodía. Por eso, el día de las elecciones, la logística se mueve a partir del mediodía. Porque es a partir del mediodía donde los rezagados, que tampoco no hemos hablado ninguno de los 4, de un elemento fundamental, mi don Miguel. La sociedad dominicana merece una revolución cultural. Aquí no puede haber una sociedad que vote por el dame lo mío, por el cuánto hay para mí. Y eso también no es culpa, como dice Belarminio, de los partidos. ¿Cómo se resuelve eso? Alguien va a tener que pagar los platos rotos. Pero eso es un proceso muy largo, ¿no? Pero hay que hacerlo con educación y cultura. Educación. La norma, como dice el distinguido abogado, creo, está muy bien.
pero el pragmatismo indica que la cultura política hay que cambiarla. Ahora, señores, ¿qué podemos esperar el domingo 19 de mayo con relación a estos dos fenómenos que han acaparado el tema de discusión? Hay una fiesta de la democracia. El domingo 19 el presidente está comprometido a tal punto que suspendió la entrega de bonos institucionales del gobierno para que no se entreguen antes del 19. ¿Y qué pasaría si los pronósticos de las encuestas en relación al porcentaje no se dan? Bueno, es que a unas elecciones tú vas a ganar o a perder. Claro. O sea, todo eso de la encuesta, de la comunicación, todo eso son instrumentos persuasivos. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Tenemos que hacer unas elecciones en orden. Pero habrá elecciones también para los encuestadores. Tenemos desde los partidos políticos, todos los partidos, que hacer un compromiso con la democracia, con que la gente vaya, vote, se ausente. O sea, ¿por qué que al otro día la República Dominicana sigue y todos estamos aquí? Exacto. No podemos estar creando esto de que el 19 se acabe el mundo. No, señor, el 19 es un día. Un día más. Un día más. Es muy especial porque cumpleaños mi mamá. Exactamente, pero tenemos que tener cuidado. O sea, pero no va a suceder el 19 lo que sucedió en el 18, porque el desorden del 18, desde mi punto de vista, no fue una planificación macro, porque también la Junta Central Electoral se descuidó. La parte de la policía electoral de la Junta no hizo su trabajo. O sea, entonces tú no le puedes adjudicar la falla del órgano electoral a los partidos políticos. Ahora va a ser diferente, va a ser un proceso ordenado, va a haber una votación masiva, va a haber una vigilancia de la sociedad en su conjunto. La sociedad civil va a observar. Los observadores internacionales. Vienen los observadores internacionales, una proporción mayor que lo que vinieron en febrero. El ojo de América Latina va a estar puesto en la Yo pienso que va a estar muy bien. Caballero, nos quedan 30 segundos. 30 segundos si quieren decir. Bueno, yo creo finalmente que el presidente Abinader ha garantizado como presidente de la República y como garante del bien público, de que las elecciones van a ser transparentes, diáfanas, y que va a emitir todo lo que tenga que emitir para que la Junta haga su trabajo. El 19 de mayo la Junta Central Electoral ha hecho la labor correspondiente. Vamos a tener una fiesta de la democracia, como le dicen. La gente va a ir a votar de manera ordenada. Va a haber un voto masivo, en eso sí estoy de acuerdo. No va a haber la abstención que vimos ahora en febrero. Y entiendo que esta práctica de compra de votos va a ser muy disminuida. Sí, el domingo 19 de este mes será un día importante para la historia dominicana, no solo porque vamos a elegir presidente y legisladores, sino porque se cierra un ciclo de la historia dominicana. Y después de este proceso, el que viene va a ser con un nuevo liderazgo. Acabo de participar en el evento de la UNESCO y de la Junta Central Electoral, que el 19 de mayo, cero desinformación, y apostemos a lo que diga la Junta Central Electoral. Bien, caballero, muy agradecido por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Estoy seguro de que nuestros amigos del debate de la semana han disfrutado de la discusión del tema y están ahora, esta noche, mucho más conscientes de la importancia de combatir esos dos fenómenos dañinos para el proceso democrático dominicano. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.